es Elena Dieguez. Soy asesora y experta en comunicación no violenta, gestión de relaciones interpersonales y mediación y gestión de conflictos. Mario Alonso compartió con nosotros una conferencia muy interesante que hoy tengo la oportunidad y la fortuna, igualmente, de poder compartir contigo un resumen de esta ponencia. He elaborado para poder hacerlo una presentación que nos ayude a ti y a mí a tener más claridad en todo lo que te voy a compartir. Así que voy a dar paso a compartir aquí en la pantalla contigo la presentación. Permíteme un segundo. Bien, como veis aquí en la primera diapositiva, Mario Alonso puso por título a su conferencia Sumérgete en tu propio viaje de transformación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué objetivo Mario Alonso nos invita a hacer este viaje de transformación al interior de nosotros mismos en un congreso empresarial donde vamos a hablar del futuro sostenible del trabajo, de la humanización de la tecnología, de la inteligencia colectiva? ¿Qué hace aquí? ¿Qué sentido tiene hablar de transformación personal y de hacer un viaje al interior de nuestra persona? El objetivo, Mario Alonso lo resumió con una frase que yo os confieso que es una frase de cabecera para mí, la tengo en mi página web, la tengo aquí en mi escritorio muy presente y muy cerquita, que es una frase de Mahatma Gandhi que dice: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Estamos viviendo un momento de incertidumbre, estamos viviendo un momento de cambio que nos invita a la transformación y además nos invita a hacerlo a una velocidad mucho más acelerada de la que quizás la hubiésemos llevado a cabo en otras circunstancias. Y es muy importante para poder llevar a cabo esta transformación tan necesaria para todos, ser cada uno de nosotros ese cambio que queremos ver reflejado en el mundo, en todo tipo de ámbitos, en el ámbito profesional, por supuesto, que es de lo que hablábamos en el Congreso Superminds, pero también en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social. Somos seres sociales por naturaleza y todo está interconectado dentro de nosotros mismos. María Alonso nos advertía de que los procesos mentales y los procesos emocionales, la forma en la que experimentamos cada una de las circunstancias que la vida nos invita a vivir, como es la que estamos viviendo en estos momentos, tienen un impacto directo en nuestra salud física, esto está ya más que demostrado científica y médicamente, y también tiene un impacto directo en la sensación de éxito y felicidad que experimentamos en nuestras vidas. Ahora bien, Mario Alonso nos invitaba a cuestionarnos en primer lugar, y a mí me parece muy importante porque además como punto de partida me gusta siempre también invitar al cuestionamiento, al discernimiento, a que se despierte nuestra capacidad de cuestionarnos y de reflexionar. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Nos preguntaba Mario Alonso Puig. Y él nos decía que para él el éxito tiene que ver con la vitalidad, con la salud, vivir una vida plena, vital, con buena salud, con tener los recursos monetarios y los recursos básicos necesarios para no vivir con sensación de escasez y de carencia. Tiene que ver con el bienestar personal, el éxito. Es muy importante, y María Alonso nos lo recordaba, que recoloquemos de nuevo en el centro de la experiencia vital al ser humano. Hemos colocado a lo largo de los años, hemos ido construyendo entre todos un sistema de trabajo, un sistema social, un sistema familiar, un modo de relacionarnos donde en el centro hemos colocado el beneficio económico y una serie de objetivos que nos han llevado a desequilibrarnos y a distanciarnos, a desconectarnos los unos de los otros. Es muy importante que volvamos de nuevo a humanizar también el ámbito empresarial, el ámbito profesional, poner al ser humano en el centro. ¿Y cómo podemos alcanzarlo? El autoconocimiento y la autoindagación como herramientas básicas, imprescindibles, me atrevo a añadir yo, que nos ayudan a transformar una mentalidad superviviente en una mentalidad de éxito, en una mentalidad de éxito que tiene que ver con una mentalidad presente, una mentalidad que está aquí y ahora, con lo que sucede, abierta a la incertidumbre, abierta al cambio, abierta al aprendizaje. Y de todo esto es de lo que Mario Alonso Puig nos habló en su conferencia. El autoconocimiento. Conócete a ti mismo, ya lo decía Sócrates. Conócete a ti mismo como punto de partida de ese cambio que quieres ver en el mundo, del que nos hablaba también Gandhi. Aquí os pongo una imagen de un iceberg, porque María Alonso Puig también la utilizó y yo la utilizo también muy a menudo
en mis formaciones y en mis sesiones. La imagen del iceberg como una simbología del ser humano. Vivimos en la superficie de ese iceberg, vivimos a través de lo que percibimos, vivimos a través de lo que interpretamos que sucede en nuestras vidas. Vivimos a través del filtro de un montón de creencias que nos limitan a la hora de relacionarnos, a la hora de adaptarnos a los cambios a los que la vida nos invita. Vivir en esa superficie nos impide evolucionar, nos impide avanzar, nos impide alcanzar esa transformación masiva que queremos ver materializada más allá de nosotros mismos. Este viaje que nos propone Mario Alonso Puig, con el que yo resueno muchísimo, es una invitación a bucear, a meternos más allá. Hay muchísimo más de lo que percibimos en cada uno de los seres humanos que somos tú y yo, cada uno de nosotros. Está lo que pensamos, está lo que sentimos, están nuestros valores. Y aquí me voy a detener un momento, porque Mario Alonso nos recordaba que a nivel de nuestros valores, cuando somos capaces de profundizar en nosotros a través de ese viaje de autoconocimiento y de conectar con nuestros valores, nuestros principios, nuestras necesidades básicas y universales, que son todas ellas legítimas, ahí es donde encontramos la conexión, ahí es donde el miedo se convierte en confianza, donde la incertidumbre deja de atemorizarnos y de parecernos una amenaza en nuestras vidas, porque todos los seres humanos, independientemente de nuestras ideologías, independientemente de nuestra cultura, de nuestra procedencia, de nuestro género, de nuestra edad, todos estamos conectados y unidos por unos mismos valores, valores como el respeto, la cooperación, la empatía, la evolución y el aprendizaje, la escucha, necesidades tan básicas como las físicas, tan importante tenerlas en cuenta y cubiertas, que nos lo recordaba Mario Alonso Puig. En este nivel el conflicto desaparece y se abre la oportunidad de crecer y de conocernos y de interconectarnos, de crear esa inteligencia colectiva de la que también hablamos en el Congreso Superminds. Nuestros valores. Y cuando somos capaces de bucear, fijaos, en toda esa profundidad que hay en nosotros mismos, somos capaces de llegar a un lugar donde podemos tomar decisiones conscientes y decisiones coherentes, decisiones que busquen la satisfacción de esos valores, decisiones que nos lleven a experimentar la plenitud y el bienestar que queremos. Y esto en el entorno profesional es igual de importante que en el entorno personal y familiar. Autoconocimiento es la herramienta básica que Mario Alonso Puig nos propone. Continuamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nos atrevemos, que nos da mucho miedo, nos atrevemos a sumergirnos en ese viaje? Nos atrevemos a ponernos el buzo de buceo, las gafas, con unas buenas bombonas de oxígeno que nos permitan estar ahí abajo durante el tiempo necesario y nos metemos ahí, en el iceberg, a descubrir qué más hay en nosotros mismos, qué es todo eso que desconocemos y que necesitamos hacer consciente. ¿Qué pasa? Que se produce una transformación progresiva a través de un proceso, donde la desconexión con la que hemos vivido, con la que vivimos, con la que hemos llegado a vivir a través de los entornos que hemos creado, a todos los niveles, repito, personal, familiar, social, profesional, la desconexión, la rivalidad, la competitividad y el individualismo con el que vivimos se transforman cuando nos atrevemos a hacer ese viaje. ¿En qué? En conexión. Nos conectamos, en primer lugar, con nosotros mismos. Cuando yo me conecto conmigo misma, de forma natural se produce en mí una inquietud, unas ganas de conectar con el resto de seres humanos. La empatía, la rivalidad se transforma en empatía, en capacidad de escucha activa, de estar con el otro, con lo que hay en el otro, aunque le diferencie de mí, de dejar de ver lo que nos diferencia como una amenaza, como un peligro, y pasar a verlo como una gran oportunidad de unir nuestros talentos. La competitividad se transforma en cooperación imprescindible para crear un futuro sostenible de nuestro trabajo y nuestro entorno profesional. Y el individualismo, ¿sabéis en qué se transforma? Se transforma en comunidad, se transforma en tribu. Los seres humanos somos por naturaleza sociales y por naturaleza necesitamos convivir en comunidad, necesitamos sentirnos parte de una tribu, parte de algo más grande que va más allá de nosotros mismos. Es fundamental para ese futuro sostenible que estamos creando ya y que queremos seguir creando entre todos de nuestros entornos profesionales para alcanzar ese éxito del que os hablaba al inicio de este resumen. Es fundamental convivir en comunidad, formar parte de comunidades
que de alguna manera vayan alineadas en la consecución de estos objetivos tan importantes. Esta es nuestra naturaleza esencial. Esto es lo que nos identifica como seres humanos. La desconexión, la rivalidad, la competitividad, el individualismo. Es algo que hemos creado, pero no es algo que forma parte de nuestra esencia. Es muy importante que podamos reconectar a través de este viaje al interior de nosotros mismos, con nuestra esencia, con lo que nos identifica. Aquí es donde está el éxito asegurado. Continuamos. Fijaos, María Alonso Puig nos advertía de que las enfermedades mayoritarias actualmente en el ser humano y las que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que en los próximos años un porcentaje elevadísimo de personas en todas las partes del mundo padecerán son la depresión, la ansiedad y el estrés. Mirad lo que ocurre. He querido con estas imágenes conectaros con esta locura de vida que hemos creado entre todos, hemos co-creado entre todos, desde la ignorancia muchas veces hacia el lugar al que nos iba a encaminar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el estrés? ¿Qué sucede con la ansiedad? ¿Qué sucede con la depresión? ¿Qué sucede cuando estamos ahí? ¿Qué sucede con la irascibilidad también con la que conectamos? Explotamos y esto nos aparta de ese camino de éxito que todos queremos recorrer, de esa plenitud, de esa vitalidad con la que queremos vivir, de esa energía, de esa curiosidad intrínseca que nos define también como seres humanos, de la capacidad de unirnos y de co-crear y de alcanzar a todos los niveles ese éxito con el que todos queremos vivir. Vamos a hablar de la incertidumbre. Mario Alonso nos habló de la incertidumbre y del cambio. Estamos viviendo unas circunstancias que yo os confieso que jamás en mi vida me he imaginado el poder llegar a vivir muchas circunstancias, pero lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, yo jamás se me habría pasado por la cabeza que yo en mi generación iba a vivir confinada durante 2 meses en mi domicilio y con las restricciones que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué nos pasa a los seres humanos cuando nos enfrentamos y nos tenemos que enfrentar además de una forma tan rápida, de golpe y porrazo, a una circunstancia incierta que nos invita al cambio, nos invita a cambiar muchas de las cosas, se nos derrumban muchos de los edificios que habíamos construido y de alguna manera es una invitación a volver a construir todo eso. ¿Qué le ocurre a mi mente y a mi organismo? La pregunta es, ¿qué me ocurre a mí? ¿Qué le ocurre a mi mente y a mi organismo cuando yo vivo creyendo que la incertidumbre y lo desconocido es algo malo en mi vida? Recuerdo un ejemplo que ponía María Alonso Puig que nos invitaba a reflexionar sobre la certidumbre en la que creemos equivocadamente que vivimos, ¿no? Esa zona de confort que cada uno de nosotros hemos construido a lo largo de nuestra vida, de la que nos da mucho miedo salir en algunas ocasiones cuando la vida nos invita al cambio, nos plantea un desafío, nos plantea un nuevo reto. Y creemos que quedándonos ahí, de alguna manera, tenemos el control absoluto de nuestra vida. Y esto es erróneo, es una idea falsa, limitante, que nos lleva a no evolucionar, a no poder crecer, a no poder desarrollarnos, a no poder adquirir nuevas habilidades y a descubrir todos los talentos con los que hemos venido dotados y a poder compartirlos, más allá de descubrirlos, con el mundo. ¿Qué ocurre cuando estoy ahí? Vamos a ver. Os comentaba, perdonadme, que Mario Alonso Puig compartía con nosotros un ejemplo, ¿no? Incluso en una situación en la que crees posiblemente que puedas tener la certeza de tener el control de tu bienestar personal, incluso en ese tipo de situaciones es importante que nos demos cuenta de que no hay certeza al 100%, que en realidad en la vida convivimos siempre con un mayor o menor grado de incertidumbre. Mario Alonso Puig nos ponía un ejemplo, ¿no? Imagínate, visualízate cruzando un paso de cebra, ¿no? Tú cruzas un paso de cebra donde hay un semáforo, esperas a que el semáforo se ponga en verde para los peatones, en rojo para los vehículos, aún así, además de eso, miras a un lado, miras al otro, ves que no viene además ningún coche y te pones a andar en el paso de cebra con la tranquilidad y la confianza de que no te va a suceder nada. Y en una de esas, de repente, de no se sabe muy bien dónde, aparece un coche a toda velocidad que se salta el semáforo y te atropella. Esta es la invitación que nos hacía María Alonso Puig a reflexionar
No tenemos la certeza jamás, nunca al 100% de nuestra vida. Y al mismo tiempo sí que podemos realizar este viaje de autoconocimiento que nos va a poder, nos va a llevar directos a vivir los momentos de mayor incertidumbre como los que estamos viviendo ahora, donde se nos está invitando a un cambio desde una mayor confianza y tranquilidad personal. La mentalidad de superviviente. Vamos a hablar de la mentalidad de superviviente, que es la mentalidad que se nos activa cuando vivimos el cambio y la incertidumbre desde el miedo. ¿Qué sucede? Fijaos, solo pueden salir de nosotros tres tipos de reacciones, tres tipos de respuestas que además con la siguiente diapositiva os lo voy a explicar con más detalle, se activan en nosotros de forma automática. No decidimos actuar de esta manera, sino que estas reacciones salen de forma totalmente espontánea y automática, totalmente fuera de nuestro control, consciente a través de nosotros, cuando un momento de incertidumbre nos lo tomamos desde el miedo, lo afrontamos desde el miedo y desde una mentalidad de supervivencia. Os he puesto aquí la imagen del tigre, de este tigre tan amenazante, porque cuando estamos en este tipo de mentalidad se nos activa una parte de nuestro cerebro que ahora os explicaré. Y por eso las tres respuestas que salen a través de nosotros son una respuesta de ataque, intentar luchar con eso que percibimos, esa circunstancia que percibimos como amenazante en nuestra vida, querer eliminarla. Se nos activa una respuesta de huida, querer salir corriendo lo más lejos posible, a ver si por todos los medios puedo conseguir que esto que está sucediendo no interfiera en los planes que yo ya tenía en mi vida, o me paralizo, me bloqueo. Estas son las tres únicas respuestas que puedo dar ante una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo y que, repito, que nos está invitando a la reflexión y al cambio, cuando en mí se activa una mentalidad de superviviente. Empiezo a percibir esa situación como si de un tigre con la boca abierta se tratase, como algo amenazante, algo que podría llegar a destruirme a mí como ser humano. Fijaos, os pongo estas dos imágenes, ¿vale? Estas dos imágenes como simbología del miedo, desde esa mentalidad de superviviente, conectamos con el miedo, o la confianza, con esta imagen de estas manos que se unen y que a mí me transmiten colaboración, me transmiten apoyo mutuo, me transmiten cercanía, me transmiten muchísima seguridad. Yo os invito a que podáis primero conectar con una de las imágenes, conectad con vuestro cuerpo, veis a ver qué sentís en el cuerpo y luego conectáis con la otra. Mirad, en nuestro cerebro, el área de nuestro cerebro, perdón, que se activa cuando estamos en el miedo es el mismo área que se activa cuando estamos en la confianza. El miedo y la confianza no pueden aparecer en nosotros al mismo tiempo, es imposible. O estamos en el miedo ante una circunstancia o estamos en la confianza. Y lo que va a salir de nosotros es muy diferente. Vamos a avanzar y te voy a explicar ahora a nivel del desarrollo de nuestro cerebro qué ocurre en nuestra mente y en nuestro organismo cuando estamos en modo supervivencia. En primer lugar, se activa la parte más primitiva de mi cerebro, una parte que, como te decía antes, actúa a través de mí en modo automático. Es una parte de mi cerebro que si no sé que está actuando, que si no la conozco, que si no tengo unas mínimas nociones de cómo es mi cerebro y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, esta parte va a actuar a través de mí y voy a seguir creyendo que lo que hago cuando esa parte se activa es lo que tengo que hacer y lo que me va a llevar a ese éxito que desde aquí jamás voy a alcanzar en mi vida. Bien, vamos a dividir el cerebro en tres partes. A nivel evolutivo, teniendo en cuenta la evolución del ser humano desde hace millones y millones de años, vamos a ver que la primera parte del cerebro que se desarrolló fue el cerebro reptiliano. Lo veis ahí en la imagen, en la parte inferior izquierda de la diapositiva. Es la parte de mi cerebro más instintivo, ¿vale? Esa parte más superviviente, que cuando éramos hombres y mujeres en la edad de las cavernas, era una parte que necesitábamos tener, porque ahí vivíamos en un entorno hostil, donde ese tigre que veíais en la diapositiva anterior era fácil que nos lo encontrásemos cuando salíamos de nuestra cueva, de nuestro entorno, y necesitábamos dar esas respuestas de ataque, de huida o de bloqueo que garantizasen de algún modo nuestra supervivencia y con ella la evolución del ser humano y el desarrollo. Eres el cerebro reptiliano, que apareció hace más de 500 millones de años y que hoy en día aún sigue formando parte de nuestro cerebro. Bien,
Pasaron 300 millones de años más y se desarrolló una nueva parte de nuestro cerebro. Fue el cerebro límbico, el cerebro emocional, el cerebro que se encarga de gestionar y advertirme de todas las emociones que soy capaz de sentir, porque ahí el ser humano empezó a convivir con otros seres humanos, empezó a relacionarse y las emociones surgieron como un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarnos entre nosotros. No solo estaban las amenazas que nos amenazaban en ese entorno hostil con el que convivía el ser humano eh, cuando por primera vez empezó a desarrollarse, sino que además aparece la convivencia con los demás, la relación con los demás, y ahí necesitamos desarrollar esa otra parte de nuestro cerebro, el cerebro límbico. Sigue pasando el tiempo, siguen pasando los años y más o menos, fijaos, más o menos hace aproximadamente unos 100.000 años aparece el córtex, el neocórtex, la parte superior de nuestro cerebro. Si pusiésemos, me veis en la imagen a mí, una mano así, sería la parte que cubre el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Esta es la parte más evolucionada con la que ya contamos a día de hoy. Una parte que es fundamental saber para qué sirve y una parte que es fundamental desarrollar la integración de este neocórtex con nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro reptiliano. ¿Por qué? Porque esta es la parte de nuestro cerebro que nos permite integrar lo emocional con lo racional y poder tomar decisiones conscientes. Para que esto suceda es imprescindible que nos conozcamos, de ahí que el autoconocimiento y la autoindagación sea el primer paso para esa transformación masiva que queremos experimentar. ¿Qué sucede cuando estoy en modo superviviente? Que la única parte de mi cerebro que actúa es la parte reptiliana, la parte instintiva, y de ahí que ataque, que huya o que me bloquee. Pero no se queda aquí, porque nuestro cerebro no está aislado, no funciona de forma aislada. Nosotros estamos interconectados biológicamente hablando también internamente. Y que actúe esa parte de nuestro cerebro de forma automática desde el ataque, la huida o el bloqueo, también repercute, en segundo lugar, ¿en qué? En nuestro corazón, ¿vale? Nuestro corazón se resiente, empieza a funcionar de una forma diferente, de una forma acelerada muchas veces, y no puede realizar de forma equilibrada su función. Pero es que también se resiente nuestro aparato digestivo, nos lo explicaba María Alonso Puig. También nuestras funciones digestivas se resienten y nos advierte de ello el cuerpo. Es que también se resiente nuestro aparato locomotor, que es el que nos permite entrar en acción. Fijaos la repercusión que tiene ser ignorantes, permitidme la palabra, de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo y qué nos pasa cuando se activa esa parte tan primitiva de nuestro cerebro y no somos capaces de tomar el tiempo necesario para que esa primera acción a la que me invita nuestro cerebro reptiliano se convierta y se transforme en una acción, en una decisión más consciente, más coherente, que yo pueda darme el tiempo necesario para bucear en ese iceberg que veíamos antes, para llegar a darme cuenta de, en la situación en la que vivo, cuáles son esos valores de los que quiero cuidar, cuáles son las necesidades que se despiertan en mí en lo más profundo, y que la parte más evolucionada de nuestro cerebro nos ayude a transformar esas reacciones reactivas, valga la redundancia, en decisiones y respuestas conscientes y coherentes que me lleven a alcanzar ese éxito, esa transformación que todos queremos experimentar. Bien, tener esto en cuenta, esta frase que pone aquí en esta diapositiva, a mí me parece primordial, fundamental. Y es que no sobrevive el más fuerte. La ley del más fuerte no es la que impera en los procesos de desarrollo y evolución del ser humano. Ser el más fuerte no es lo que te va a garantizar sobrevivir y evolucionar. Sobrevive y evoluciona el ser humano que mejor se adapta al cambio, que más capacidad tiene para adaptarse al cambio, para vivir el cambio como un desafío, como una oportunidad, como un reto personal a todos los niveles. Quien mejor se adapta al cambio, quien más capacidad de resiliencia tiene, de caerse y volver a levantarse, de transformar la caída en una oportunidad de crecimiento, esa es la persona que evoluciona y que sobrevive y que mejor se desarrolla. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos para poder conseguir todo esto de lo que María Alonso nos hablaba y que yo comparto de principio a fin? Bien, María Alonso Puig nos proponía la meditación como herramienta
para poder alcanzar esos niveles de autoconocimiento tan profundos que nos lleven a la transformación masiva que buscamos y a la que os invitábamos en el Congreso Superminds. Aquí os comparto en esta diapositiva una imagen, es la imagen de un encefalograma donde captamos las diferentes ondas cerebrales que aparecen en nosotros. Tenemos las ondas beta, que son el estado cerebral en el que estamos la mayor parte del día cuando estamos despiertos. Un estado de alerta, de concentración, un estado consciente, racional, racionalmente consciente, ¿vale? Yo hago de nuevo la simbología o la analogía, la comparación de las ondas beta con esa parte superficial del iceberg, ¿vale?, que veíamos antes. Luego están las ondas alfa, que son un estado que alcanzamos física y mentalmente más relajado y al mismo tiempo despierto, ¿vale? Es un estado más profundo. Ya empezamos a bucear en el iceberg. ¿Os dais cuenta? Podíais, os invito a visualizar detrás de esta imagen del encefalograma el iceberg que veíamos antes, ¿vale? En la superficie del iceberg tenemos las ondas beta. Empezamos a bucear, nos encontramos con las ondas alfa, un estado física y mentalmente más relajado y al mismo tiempo despierto. Llegamos a las ondas delta. Todas estas, este viaje que os estoy invitando a hacer a través de las ondas cerebrales es el viaje que Mario Alonso Puig nos compartía que él ha conseguido hacer a través de la meditación. Las ondas delta, un estado de relajación más profundo, dormido, sin sueños, más común nos pone aquí en niños y en bebés. Pero es que aún podemos ir más allá, gracias a la meditación también. Podemos alcanzar las ondas Z. Las ondas Z es un lugar de, digámoslo, lo voy a decir con mis palabras, ¿no? Es como un lugar donde podemos explorar conscientemente partes de nuestro inconsciente, ¿vale? Nos encontramos con las capacidades imaginativas de reflexión, con nuestros sueños. Y aún hay más, porque se han descubierto unas ondas con las que podemos llegar a conectar a un nivel mucho más profundo. Ya estaríamos en lo más profundo de nuestro iceberg, las ondas gamma, donde podemos llevar a cabo tareas de alto procesamiento cognitivo. María Alonso Puig nos comentaba que estas ondas, a través de la meditación que él conociese, solo han sido capaces de alcanzarlas determinadas personas, ¿no?, a través del ejercicio de la meditación. Nos proponía la meditación como una herramienta a través de la cual María Alonso ha conseguido realizar ese proceso de transformación, ese proceso de conexión consigo mismo que le ha llevado a poder trasladar esa transformación fuera, en su ámbito profesional también y en su ámbito personal. Yo personalmente, y esto lo añado yo de mi cosecha, yo he alcanzado, no he alcanzado, sino que, perdonadme, voy realizando desde hace muchos años este proceso de autoindagación y de autoconocimiento en mí a través de las herramientas que la comunicación no violenta me ofrece. Existen muchísimas herramientas, existen muchísimos caminos a nuestro alcance, como decía mi madre y he escuchado muchas veces en mi vida. Hija mía, todos los caminos llegan a Roma, es decir, lo importante es que cada uno de nosotros podamos encontrar esa herramienta, esa técnica, ese camino que nos permita conocernos, bucear en el iceberg que somos y llegar a reconectar con la esencia que nos define como seres humanos para poder ser nosotros ese cambio que queremos ver en el mundo e invitar a través de nuestro ejemplo. No hay mayor motivador, mayor inspirador que el modelo, ¿no? Ser ejemplo para los demás. A través de nuestro ejemplo, los demás a su vez tienen la oportunidad de poder realizar ese cambio interior tan profundo. Bien. ¿Qué nos llevamos con esta conferencia de Mario Alonso Puig? ¿Qué me llevé yo? ¿Qué quiero compartir hoy contigo en este resumen? Yo me llevo lo siguiente. Me llevo la idea de que para alcanzar el éxito que deseamos, desde donde al comienzo de esta presentación te invitaba a contemplar el éxito, ¿de acuerdo? Un éxito que tiene que ver con la vitalidad, con el bienestar personal, familiar, social y profesional. Un éxito que tiene que ver con tener nuestras necesidades básicas cubiertas, con la cooperación, con la confianza, con poder conectar, que también Mario Alonso Puig lo nombró en el momento que tuvimos de entrevista, pudimos realizarle algunas preguntas, la importancia de conectar, de reconectar con la curiosidad intrínseca que nos define como puente hacia la creatividad y a la co-creación entre todos. Para alcanzar ese éxito que deseamos, necesitamos ¿qué? Necesitamos una transformación personal que nos lleve a la transformación masiva de la que os hablamos en Superminds.
un futuro sostenible del trabajo, co-crear entre todos un futuro sostenible del trabajo y tener en cuenta la humanización de la tecnología. Desarrollar la tecnología para poner la tecnología al servicio del bienestar humano. Y para lograr todo esto, para lograr estos tres hitos que queremos conseguir, para lograrlo el primer paso es conocernos y transformarnos cada uno de nosotros de nuevo y una vez más, repito, en el ejemplo que queremos ver en el mundo. Desde aquí, gracias, gracias y seguimos conectados y nos seguimos viendo en la comunidad Superminds.